Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche yo vengo pidiéndote en el nombre de Jesús que me des lo necesario, Señor, para que tu pueblo pueda recibir tu palabra y que llegue a los corazones y transforme las vidas, Señor. Creo que esa es la parte importante de nuestro ministerio y trabajo, que tu obra se quede plasmada, Señor, en cada corazón para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Yo vengo en esta hora pidiéndote en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a los hermanos que están enfermos, aquellos hermanos, Señor, que están en este momento padeciendo de enfermedades terminales. Ayúdales y fortalécelos. Señor, llévales lo que ellos necesitan en cada paso, Señor, de esa enfermedad. Yo sé que tú eres el Dios que se compadece, Señor, de aquellos que te aman, aquellos que te han buscado, Señor, y que en este momento están en prueba. Muéstrales el motivo real de la prueba en la cual ellos están, Señor, para que ellos puedan entender los motivos y los propósitos del tratamiento que tú has permitido a sus vidas, sabiendo que el tratamiento que ellos puedan recibir, Señor, es para bien, es para santificación de su alma, porque cuando tú estás tratando un cuerpo, estás purificando un alma, santificando un alma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco tu bondad, tu amor y tu misericordia sobre tu pueblo. Y yo vengo a ponerme, Señor, y a decirte que mucho hombre y mujer de tu pueblo te aman. Y yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, porque tú eres bueno, Señor, y tú no te cansas de cubrir y darle a tu pueblo lo que va necesitando. Señor, pero sobre todo dales testimonio de salvación, para que ellos se puedan afianzar cada día más a la vida eterna, la cual tú nos has mostrado en Jesucristo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Bueno, mis hermanos, aquí les saluda el hermano Rolando González, siempre en el anhelo de poder llevar la palabra hasta sus hogares, en una bendición especial, porque es el privilegio que Dios me da. Y creo que privilegio que amo y me gusta porque sé que es algo que Dios está permitiendo en mi vida. Y sé que usted recibe la palabra y es bendecido. Por eso le doy gracias al Señor, porque puedo entender que todo es don de Dios. Nada es nuestro, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido?, dice el apóstol Pablo. O sea, todo lo que nosotros damos, tenemos que entender que lo hemos recibido del Señor. Nadie se puede gloriar de lo que entrega, sino que lo entrega porque se lo han dado para que lo entregue. ¿Y quién es? Pues es el Dios eterno en Jesucristo,
por el Espíritu Santo, para que el nombre de Jesús sea glorificado sobre todas las cosas. Y esta es una de las partes maravillosas que nosotros podemos entender, que nada es nuestro. Y cuando establece eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, quiere decir que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ha hecho en su vida, Dios lo tenía planificado desde el principio, porque también la palabra establece que el Señor terminó sus obras al sexto día. Ahí cerró el Señor todo lo que es de la creación, de las edades y por las edades. Y nosotros hemos sido partícipes de esa bendición. ¿Por qué? Porque el todo del hombre en Dios es que llegue a conocer a su Hijo Jesucristo. Eso es el todo del hombre. Y que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento hay conversión. Y cuando hay conversión hay vida eterna, porque Jesús viene y toca nuestros corazones y lo cambia por su Espíritu a la manera de que nosotros podamos vivir atenta y gloriosamente en un testimonio de salvación tan precioso. Gracias al Señor por esta experiencia. Y yo quiero compartir algo con ustedes del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pasajes muy conocidos que estoy seguro que usted ya los ha leído más de alguna vez. No más de alguna vez, muchas veces. Tal vez los ha leído. Pero siempre la palabra nos enseña. La eternidad de la palabra de Dios en la enseñanza es lo maravilloso que el hombre de Dios puede experimentar. Dice el capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Oiga, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un principal entre los judíos. Y cuando habla de que era un hombre principal, quiere decir que él era un hombre importante dentro de los judíos. Era un hombre notable. Y cualquiera que lo miraba en cualquier parte era notable. Creo yo que por eso dispuso llegarse a Jesús, porque él era un hombre importante y sabía lo importante, que cuando alguien es importante, eso lo sabía él en lo personal, tiene que cuidarse de muchas cosas. Y dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. La expresión tan abierta de Nicodemo acercándose a Jesús, y Jesús conociendo que era un hombre que había llegado muy calladamente por temor a los judíos posiblemente, era una cosa que Jesús vio el interés que él tenía en conocer quién era él. Y eso lo tenemos que tener por seguro, que cuando alguien quiere saber quién es Jesús, tal vez no cree completamente, pero Dios hace la obra de manifestarle a Jesús. Y dice que le dice, sabemos, este vino de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de noche como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Y
Inmediatamente, el Señor conoce que este Nicodemo tenía necesidad de conocer a Dios y tenía necesidad de saber quién era Él, el que estaba haciendo los milagros. Por eso es que le dice rabí. Rabí quiere decir maestro. Y al decirle rabí, no creía él en ese momento que fuera el Mesías que Dios había prometido a Israel. Porque como llegó como un hombre más a Israel, eso sí, no con la sabiduría que sobrepasaba todo. Se asombra el Señor, no se asombra el Señor, sino le llama la atención. Porque Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le entró de lleno a la pregunta que posiblemente tenía en su corazón. ¿Por qué le habla a Nicodemo de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Porque Nicodemo había sabido algo, pero no lo sabía todo y tenía dudas. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Cuando nosotros vemos esta pregunta de Nicodemo al Señor Jesús, tenemos que entender que era una pregunta totalmente infantil. Cualquier niño se lo hubiera hecho. Pero el Señor no se asombra de eso, sino que ve la forma en que responde Nicodemo. Dice que respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor le habla directamente a Nicodemo, porque en el verso anterior, en el verso 3, el Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ahora le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Viendo algunos pasajes también, el nacer de nuevo se ingresa al reino de los cielos espiritualmente. Porque el entrar al reino de los cielos significa que hay un nuevo nacimiento. Y desde el momento en el que hay un nuevo nacimiento, desde ese momento se principia a ver el reino de Dios. El reino de Dios espiritual. Porque el reino de Dios está manifestado espiritualmente, pero no físicamente. Y a eso se debe que el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, que es el bautismo con Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto ha de haber dejado pensando a Nicodemo todas estas cosas que el Señor le estaba diciendo. Porque le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que el Señor ya abrió la brecha con Nicodemo, que es lo que muchas veces nosotros necesitamos en gran manera. Yo me recuerdo bien que cuando yo me convertí, mi vida tuvo un cambio radical.
al siguiente día yo no era el mismo. Cuando veo estas cosas, yo digo, qué gracia y qué misericordia es la que Dios hace que nosotros nazcamos por medio del Espíritu de Cristo, que entra en nuestro corazón y le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando alguien nace de nuevo, tiene un cambio tan radical que hasta su forma de hablar, su forma de ver las cosas, su forma de ser. Ese cambio de vida que hubo en mí, yo no lo puedo olvidar cuando nací de nuevo, en un mes de octubre de hace muchos años. Ese fue el fundamento que Cristo puso en mí, en mi corazón. Le dio vida a mi espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados. Desde entonces yo no he sido el mismo hombre, he sido diferente, porque Dios tuvo misericordia. Por eso es que le dice el Señor a Nicodemo en el verso 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cosas tan lindas que el Señor enseña que son tan sencillas. Porque el Señor le dice a Nicodemo que de lo que nosotros sabemos, hablamos. Él hablaba de la ley y eso era lo que él conocía. Pero conocía teóricamente, pero ya el nuevo nacimiento ya era una experiencia. Y es como ver a Jesús. Uno, cuando se convierte, principio a hablar de Jesús de una manera vehemente, principio a uno a indagar. El Señor le pone a uno deseos de caminar con Él, de ir con Él. Yo me recuerdo que cuando me convertí a los 3 meses, me fui a unos ayunos que se hacían en la iglesia central, Elim. Se hacían de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo me iba los sábados. Ahí conocí muchas cosas, el Señor me enseñó muchas cosas, porque estaba como el niño que desea leche materna espiritual. Entiendo que si no hubiera nacido de nuevo, yo hubiera seguido así como era antes. Pero desde que nací de nuevo, he visto cosas maravillosas. Porque el Señor le dice a Nicodemo, de lo que sabemos hablamos, pero de lo que hemos visto testificamos. Dios quiere testigos de su poder y su gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque Dios no es solo palabra, sino que es palabra y poder. Cuando alguien predica la palabra y habla la verdad, seguro que él va a principiar a ver el poder de Dios. Yo me recuerdo que hace muchos años llegó un joven, una pareja. El hermano llegaba a la iglesia, pero la esposa no era convertida. Y entonces un sábado llegó conmigo y me dijo, quiero que le hable a mi esposa porque mi esposa no quiere saber nada. Entonces ella se sentó y me dijo, me dijo lo que es católica, apostólica y romana, me dijo, así me dijo. Entonces, ¿pero usted cree que esta es palabra de Dios? Le dije yo. Sí, me dijo, yo creo que esa es palabra de Dios porque yo le estaba enseñando mi Biblia.
Entonces, ¿usted no cree que hay que hacer un acto de fe? No, me dijo, no creo. Cuando hay un acto de fe genuino, el Señor lo cambia a uno, le dije yo. Ella me dijo, sí, pero yo no creo en ese acto de fe. Bueno, después de platicar como 20 minutos, me recuerdo que fue una cosa que yo hice y que el Espíritu Santo me guió. Porque yo le pregunté, ¿quiere que ore por usted? Ore por mí, me dijo. ¿Se quiere poner de rodillas? Póngase de rodillas. Y entonces se puso de rodillas y levantó su mano. Yo la principié a dirigir, la dirigí en una oración, en la cual ella estaba repitiendo, tú sabes que yo creo, Padre, tú sabes que yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Y yo sé que tú eres el Dios eterno, que enviaste a tu Hijo. Señor, yo estoy aquí de rodillas, pero yo no creo en este acto de fe. Pero perdóname Jesús mis pecados. Yo te pido que entres a mi corazón. Yo no le volví a mencionar que era un acto de fe, pero sí que estaba haciendo una oración de acuerdo a lo que Dios quería. En ese momento va descendiendo el Espíritu Espíritu Santo de una manera tan real, hermano. Pero la presencia de Dios era real. Que esta mujer levantó la otra mano y se principió a quebrantar y a quebrantar y a quebrantar. Y lloraba como que era niña. Entonces yo le puse la mano en la cabeza y principié a orar por ella. Esa mujer nunca volvió a ser la misma, sino al contrario, principió a acompañar a su esposo a la iglesia y se pegaron a la iglesia. ¿Por qué cuento esto? Porque hay necesidad de saber que si nosotros hablamos tenemos que tener la experiencia con Cristo. Porque si no, nos vamos a meter en este verso que le dijo el Señor a Nicodemo. De lo que sabemos hablamos, pero de lo que hemos visto testificamos. Lo grande es testificar uno en una experiencia maravillosa de un cambio de vida, de un milagro, porque ese es el milagro más grande que puede haber sobre una vida para entrar a la vida eterna. Cosas muy interesantes, porque de ahí en adelante se prepara todo para que el Señor trabaje en nuestras vidas y nos encamine en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que caminar guiando nuestro camino, llevándonos a la experiencia de una vida gloriosa en Cristo. Por eso el Señor dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Y Él los va a guiar a toda verdad. Y es cierto, porque después de que el creyente nace de nuevo, es impulsado en el sentir a irse a bautizar y a buscar y a leer la palabra constantemente. Si alguien dice que ha nacido de nuevo y no tiene señales, es porque no ha nacido de nuevo. No tiene la experiencia que estoy describiendo. Dice la palabra en el capítulo 25 de Lucas. El Señor hablando en las parábolas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Desde que uno se convierte, principia a oír de la venida de Cristo, de la venida por su iglesia, porque ya uno pertenece a una entidad maravillosa que es la iglesia y que la conforman los nacidos de nuevo y llenos de Espíritu Santo. Porque el diseño de Dios es que todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea ungido. Dice, y el Señor Jesús sigue describiendo en el verso 2 del capítulo 25 del Evangelio de Lucas. Porque habla habla que el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y esto es el creyente que no descuida su vida. Después de esta experiencia que he estado relatando, descuida su vida a no seguir entregándose al Señor, para que el Señor, en la bondad y misericordia de su Espíritu, llegue a dar lo que es el plan de salvación, de santificación y de guía de su Espíritu Santo. Porque acá dice que estas vírgenes salieron, que esperaban al novio, salieron porque oyeron que ya venía el novio. Y las eran prudentes e insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y ese es el gran problema que muchas veces el creyente tiene en su vida cristiana, que no se preocupa de proveerse lo que es necesario de parte de Dios para vivir una vida de victoria en Cristo. Dice que en base a lo que ellas habían oído, tomaron, las prudentes, cuando salieron, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea que las insensatas no tomaron aceite, tomaron lámparas, pero no tomaron aceite. Y al no tomar aceite, no tomaron la provisión que se necesitaba para esperar al novio. O sea que tenían la lámpara, que es la palabra, pero no tenían el aceite, que es el Espíritu. Y la luz es el poder y la gracia del Señor, porque uno puede ser guiado por el camino cuando hay luz. Dice la palabra: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las prudentes tomaron la lámpara y la vasija con aceite, porque ellas eran prudentes, pero las insensatas menospreciaban la verdad, menospreciaban la sabiduría, no tenían sentido común, ni ponían en el valor correcto lo que Dios les había dado en Cristo, de conocerle. Ellas estaban descuidando su vida, porque no tenían aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. En cambio, las sensatas, aquellas mujeres prudentes, estas llevaban su lámpara, llevaban la vasija con aceite para esperar al novio. Y dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oiga, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuánto pueblo habrá en este momento, pueblo de Dios, que le ha sido predicado o le ha sido predicada la venida del Señor Jesús, y se han cansado de esperar, porque el Señor no viene en el tiempo que el hombre piensa, sino en el tiempo exacto en el cual Él va a venir, que tiene el designio del Padre para venir? Dice la palabra que entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, porque estaban preparadas para cuando el novio viniera. Esta es la preparación propiamente de cuando el Señor venga por la iglesia. Necesita que la iglesia esté preparada con lo que el Padre ha preparado desde el principio para una entidad tan preciosa como la iglesia. Dice la palabra que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oye, no estaban preparadas para cuando el Señor venga.
Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia, de que nuestra vida realmente esté entregada al Señor y que nosotros sepamos cuidar nuestra vida delante del Dios de la gloria. Y dice que las más prudentes respondieron: ¿para qué? Para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id bien a las que venden, comprad para vosotros mismas. O sea que las prudentes ya no quisieron compartir el aceite, porque el creyente no puede compartir nada de lo que Dios le da, sino es una dádiva de Dios. Por eso mencionaba hace un momento que ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Uno da lo que tiene. Pero el Espíritu Santo, en una visitación personal, Él es el que tiene que venir a visitar, como en el aposento alto. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120, el Espíritu descendió directamente sobre ellos. Ellos fueron llenos de Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando les dicen que ellas tienen que ir a comprar el aceite, pienso yo que eso fue un caos, porque cómo ellas iban a ir a comprar un aceite que anteriormente las prudentes lo habían llevado, le habían puesto el aceite en la aljaba. Sí, habían puesto en las vasijas el aceite, las prudentes. Pero ellas no solo tomaron la lámpara para irse a esperar al novio. Aquí no es asunto de estar esperando al novio, estar en la esperanza de que el Señor venga y aparezca, así nada más. No hay preparación, porque la preparación y la dignidad para semejante momento del rapto de la iglesia es Dios el que lo tiene que considerar, aquel hombre, aquel hermano y hermana dignos de semejante evento precioso, el cual realmente uno no puede decir que va a estar preparado para esto. Dice la palabra que el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las que tenían aceite y tenían lámpara, ellas fueron las que tenían la luz, estaban esperando y pudieron esperar al novio hasta el final, al esposo, hasta el final. Y dice la palabra que después vinieron otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es cierto que esto parece que fuera para Israel, pero tiene un símil al tiempo de la esperanza de la venida del Señor en secreto, porque solamente las vírgenes que sabían que el Señor iba a venir y que estaban en la esperanza plena de no quedarse, sino al contrario, venir y hacer una cosa tan linda como esperar contra esperanza, que esa es la fe que nosotros necesitamos, la fe que nosotros necesitamos para caminar hasta el final. Y hay un hombre que nos muestra la palabra que realmente él esperó al Señor en su venida. Estaba anunciado a Israel y le había dicho al Espíritu Santo que sus ojos no se cerrarían sin que antes él viera al Señor. Y dice la palabra en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas,
Vamos a ver. Dice el Señor aquí en su palabra, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 25. Si usted quiere lo lee, es interesante. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, oiga, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Había una promesa del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar en este tiempo. Entregarnos para que el Espíritu Santo esté en nosotros ministrando. Dice el verso 27 del capítulo 2 de Lucas. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos cuando vio al ungido de Dios. Lo vio en los brazos de José y de María. Dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El tiempo que estamos viviendo es glorioso. Glorioso porque estamos nosotros en el momento en el cual el Señor va a volver. Preparemos nuestras vidas para que hoy el Espíritu Santo venga y esté ministrando nuestras vidas constantemente, porque estamos esperando aquella promesa gloriosa hecha desde las edades, y nosotros podemos alcanzar esa bendición. Pero ¿quién es el que va a hacer la obra de prepararnos, de parte del Señor, de prepararnos para alcanzar esa bendición? Tenemos que entender que solo la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo en nosotros va a hacer que nosotros lleguemos a ese momento en el cual nosotros vamos a poder ver la manifestación del Dios verdadero en Jesucristo, que viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque estamos en la gran oportunidad maravillosa de poder ver un tiempo glorioso para la gloria de nuestro Dios y para una gloria nuestra, de la cual no éramos dignos, pero Dios en Cristo nos hizo dignos. Mis hermanos, hay peticiones de oración que yo quiero darles lectura y orar por ellas. Hermana Sandra Patricia nos pide oración por la salud de su bebé, para que siga mejorando. Señor, estoy poniendo al bebé de nuestra hermana Sandra Patricia delante de ti. Gracias, Señor, porque te has manifestado en su bebé, y yo sé que está mejorando y tú lo vas a sacar, Señor, adelante, sabiendo que tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, por la visitación que has dado al bebé de nuestra hermana. En el nombre de Jesús. Hermana Lisbeth Isabel, oración por su salud, que el Señor pueda obrar. Señor, estoy orando por mi hermana Lisbeth Isabel. Ayúdala, Señor, porque tú eres bueno. Que mejore su salud, Dios, porque tú todo lo puedes hacer, Señor. Por esto te estoy pidiendo en el nombre de Jesús
que tú envíes salud a nuestra hermana Lisbeth Isabel, sabiendo que tú eres bueno y que todo lo que te pidiéramos orando tú lo harás. Obra, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermano Mateo nos pide oración por la sanidad de Sebastiana y Michelle Castro. Padre, escucha la petición de hermano Mateo. Visita, Señor, estas vidas. Tú sabes quiénes son y cómo son y qué es lo que han estado viviendo. Ayúdalas en gran manera y prospéralas en todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo las bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano Juan nos pide oración por su salud, para que el Señor pueda obrar en su vida. Señor, visita el cuerpo de nuestro hermano Juan. Tú sabes qué es lo que tiene. Y la otra petición, que tú obres en su vida. Ayúdale, Señor, fortalécelo en todo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo Abel nos pide oración por sanidad. Tiene candidiasis intestinal. Señor, esa candidiasis intestinal que tiene nuestro hermano Gustavo Abel, yo vengo contra esa candidiasis intestinal y la reprendo y la desautorizo en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios y tienes todo poder y tú solo mandas, y las enfermedades escuchan la voz tuya, Señor, y cuando nosotros las reprendemos en el nombre de Jesús. Por eso yo vengo reprendiendo esta enfermedad de candidiasis intestinal. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Aquí hay una petición anónima que dice, anónimo, oración por Oscarito. Oscarito, que tiene años, ya que padece de bronquios e infección en sus pulmones. Señor, en esta hora yo vengo en la autoridad que tú me has dado a desautorizar, Señor, esta infección en los pulmones de Oscarito y la bronquitis que tiene. Yo sé, Señor, que a veces son espíritus de enfermedad y de muerte. Yo vengo en el nombre de Jesús pidiéndote que tú visites a Oscarito, y yo estoy reprendiendo la bronquitis y la infección en sus pulmones. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy pidiendo. También hermana Rosa nos pide oración por su salud. Hermana Emérita nos pide oración por su salud. Padre, en el nombre de Jesús, visita a mis 2 hermanas que están enfermas. Fortalécelas y ayúdalas, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Haz la obra, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, yo te lo estoy pidiendo, Señor. Yo te lo estoy pidiendo. También hay una petición aquí, una petición de oración por Leticia Hernández, por sanidad. Merly también nos pide oración por su salud. Señor, en el nombre de Jesús, visita estas vidas. Por amor a tu nombre, haz la obra, Señor, porque tú eres el Dios que manda y las enfermedades oyen y se tienen que ir. Porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jamie también nos pide oración por su salud. Tiene mucho dolor abdominal y tiene vómitos. Señor, toda esta afección en el estómago de nuestra hermana, yo la vengo reprendiendo y desautorizando en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Echo fuera yo todo estorbo, Señor. Hermana María Teresa
nos pide oración por sanidad de su hermana Juana. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti a tomar autoridad sobre la hermana de mi hermana. Obra, Señor, para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Una petición anónima acá. Oración por la salud de William Fernando. Visita a William Fernando, tú sabes qué es lo que tiene, Señor. Visítalo y hazle ver, Señor, la necesidad que tiene de que te conozca más. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Aquí hay otra petición de Jorge y de Petrona. Oración por salud. Señor, pongo estas peticiones delante de ti. Son de salud, Señor, visítalos, fortalécelos, ayúdales en grande manera para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno de los oyentes. Señor, hazle prosperar en todo, Señor, lo que emprenda, pero sobre todo que su alma prospere. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.